Bueno, muy buenas tardes a todos y todas las que están participando en este curso el día de hoy. Andrea y yo queremos proponerles participar esta tarde en un conversatorio sobre competencias docentes. Y digo conversatorio porque, con los medios de los que disponemos, la idea es poder tener una discusión, una interacción en torno a los temas que les queremos proponer, donde ustedes también pues, puedan aportar lo que ustedes saben del tema y entre todos pues, ir enriqueciendo, ¿verdad? el tema que hoy nos toca. Entonces, la dinámica que nos gustaría proponerles es discutir en torno a 4 preguntas fundamentales sobre este tema de las competencias docentes. Las 4 preguntas son: ¿qué entendemos por competencia? ¿Por qué es importante plantear perfiles de conocimiento esperado de los docentes en términos de competencias? ¿Cuál es la utilidad, cuál es el valor de hablar de competencias docentes? ¿En qué podríamos fundamentarnos para plantear propuestas de competencias docentes en nuestros países? Y qué propuestas de competencias docentes existen o conocemos en nuestra región o en algunos otros lugares. Así que estas son las 4 grandes preguntas que vamos a conversar, sobre las que vamos a conversar en esta tarde. Empezando por la primera: ¿qué entendemos por competencia? Nos gustaría que ustedes ahora puedan intercambiar entre ustedes qué saben del tema, cómo han visto que se define competencia, el concepto de competencia, o qué se imaginan que hay detrás de este concepto. Hay multitud de definiciones de competencia. Ustedes solo necesitan meterse en Google y escribir competencias docentes o competencias, y van a encontrar pues que hay muchísima literatura ya sobre el tema de competencias desde hace unas décadas atrás, y hay pues bastante material y un conjunto importante de propuestas de definición. Hoy nos gustaría presentarles algunas de estas definiciones que son como más clásicas, que ustedes van a ver mencionadas por muchos autores diferentes. Una que es de un autor francés que se llama Perrenot, que es un autor clásico en este tema de las competencias docentes, y él define competencia como la aptitud para enfrentar eficazmente una familia de situaciones análogas, movilizando múltiples recursos cognitivos, ¿verdad? Que pueden ser saberes o capacidades, valores, actitudes, ¿verdad? Esta es una de las definiciones clásicas. Y otra también muy difundida es la que da la OCDE, que fue uno de los primeros organismos internacionales que propuso investigar sobre el tema de competencias. No lo hizo sobre competencias docentes, sino sobre competencias clave para la vida, pensando fundamentalmente en los estudiantes, en las personas en general, y propuso entender competencia como la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas de forma adecuada, igualmente combinando habilidades, conocimientos, valores éticos, actitudes que se movilizan conjuntamente para lograr dar respuesta de manera adecuada a una situación determinada. ¿Se pareció en algo las propuestas de ustedes a las de estos dos grandes referentes? Seguramente sí, seguramente sí. Y ahora me gustaría que viéramos 3 elementos que vamos a encontrar que se repiten muy a menudo en las diferentes propuestas de definición de competencia que vamos a encontrar, y que seguramente ustedes pues, también aportaron en su discusión. En primer lugar,
¿verdad? Un elemento que vamos a encontrar en casi todas las definiciones es que competencia implica una combinación de saberes de tres tipos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y desde esta partida, pues encontramos que el concepto de competencia enriquece lo que hemos venido entendiendo quizás más tradicionalmente por conocimiento, ¿verdad? Muchas veces el conocimiento lo hemos visto más asociado a los conceptos, a los eventos, a los hechos, y esta manera de entender el conocimiento amplía, ¿verdad?, los distintos saberes que involucra el ser conocedor de algo. El segundo elemento que vamos a encontrar en muchas definiciones de competencia es que estos distintos saberes hay que movilizarlos de manera combinada, ¿sí? Vamos a tener que jalar de ellos formando, ¿verdad?, recetas distintas, combinándolos de manera diferente según sea la demanda a la que tenemos que responder. Y en tercer lugar, el otro elemento común que tienen la mayoría de las definiciones de competencia es que hay que también tener la disposición de aplicar estos conocimientos y resolver la situación en la que es necesario aplicarlos. Muy bien. Bueno, hasta aquí lo que sería qué es el concepto de competencia en general. La segunda gran pregunta que queríamos proponerles para discusión esta tarde es ¿por qué definir el perfil esperado en docentes en términos de competencias? ¿Qué nos aporta hablar de competencias docentes y no usar quizás pues otro concepto, ¿verdad?, para formular los saberes esperados en los docentes? Así que les invitamos a que contesten esta pregunta. Bueno, hablamos competencias en el campo también de los docentes, pues producto de la gran influencia, ¿verdad?, que han tenido últimamente grandes proyectos organizados e impulsados a nivel internacional que han estado orientados a definir competencias esperadas en estudiantes, ¿verdad?, en los currículos nacionales. Y esto ha provocado como una expansión del aprendizaje de competencias en el ámbito educativo. Algunos de estos proyectos ustedes los conocen bien. PISA, ¿verdad?, estas pruebas internacionales que impulsa la OCDE para evaluar competencias en estudiantes en ciencias, en matemáticas, en comprensión lectora, últimamente también resolución de problemas. DESECO, que fue el primer gran proyecto a nivel internacional también impulsado por la OCDE, en este caso, como les decía antes, de competencias clave para la vida, esperadas en personas, en los ciudadanos en general. Y el proyecto Tuning, que seguramente ustedes también conocen, que es un proyecto que nació en Europa y su primera fase se ejecutó en Europa, pero que después fue trasladado a América Latina y tiene resultados bien interesantes para América Latina en cuanto a cuáles son las competencias genéricas y específicas que podríamos promover en un grupo importante de titulaciones universitarias, ¿verdad?, que ese fue el objetivo del proyecto, identificar cuál es ese mínimo común denominador que distintas titulaciones universitarias deberían ofrecer a los estudiantes que quieren cursar esos estudios en términos de resultados de aprendizaje. Bueno, estos son tres, por mencionar quizás algunos de los más conocidos, pero nos ayudan a entender, ¿verdad?, con qué fuerza está irrumpiendo el discurso de las competencias en el ámbito educativo. Y el resultado lógico de todo esto es que la mirada también se haya vuelto hacia las competencias que tienen que tener los docentes para promover
esas competencias en sus estudiantes. Entonces, esa es un poquito una de las razones que explican ¿verdad?, la fuerza, el auge que ha tomado el discurso sobre competencias en el ámbito también de formación docente. Y es que además de este auge, ¿verdad?, internacional del concepto de competencias, las competencias tienen una utilidad importante para nosotros que estamos involucrados en procesos de formación de docentes. Hablar de competencias nos ayuda a perfilar mejor lo que se espera de los docentes como profesionales competentes. Y aquí me gustaría detenerme un poquito en qué significa considerar a los docentes como profesionales y como profesionales competentes. Y es que si consideramos a los docentes como profesionales, entendemos que son personas capacitadas, habilitadas para tomar decisiones bien fundamentadas, efectivas, con respecto a la tarea que les ha encomendado la sociedad. Son personas capaces de tomar decisiones, sus propias decisiones. Eso significa considerarlos como profesionales. Y le añadimos a esto competentes, ¿verdad?, porque necesitamos que puedan tomar esas decisiones para resolver situaciones de manera autónoma y creativa, movilizando, clasificando, seleccionando, combinando aquellos conocimientos que sean pertinentes para resolver X situación, la que estén enfrentando en cada momento. Eso significa, ¿verdad?, el ser un profesional competente. Y esto nos trae de vuelta, y ustedes habrán visto el hilo conductor que hay entre esta definición de competente y lo que veíamos antes que se puede entender por competencia. Es la capacidad de responder a situaciones determinadas movilizando los saberes que son necesarios para resolver de manera adecuada esas situaciones. Y por último, también hablar de competencias nos resulta de utilidad en este proceso que estamos transitando poco a poco, de avanzar hacia un enfoque centrado en la enseñanza a un enfoque centrado en el aprendizaje. ¿Y por qué? Bueno, pues porque antes la formación de los docentes estaba muy centrada en cuáles eran los conocimientos de la disciplina que tenían que transmitir a los docentes. Y en eso consistía fundamentalmente la mayor parte del esfuerzo de su formación, ¿verdad? El docente, el buen docente era aquel que sabía mucho y muy bien de su materia y la transmitía muy bien a sus estudiantes. Y ese concepto de docente pues ya se está cuestionando. Estamos ya viendo desde hace un tiempo que resulta pues bastante insuficiente, ¿verdad?, para enfrentar con éxito los desafíos de lo que hoy se necesita. Y necesitamos ir evolucionando hacia un enfoque de la formación del profesorado más centrado en su capacidad para desarrollar en los estudiantes un conjunto de habilidades, ¿verdad? Y eso requiere una visión mucho más compleja de los saberes que necesita un docente, ¿verdad?, para ser facilitador, activador de una serie de destrezas, habilidades, competencias pues bastante complejas en sus estudiantes. Muy bien, si les parece, pasamos a la siguiente pregunta que les queríamos proponer hoy, y es, muy bien, acabamos de ver el valor que tiene hablar de competencias en docentes, pero ¿en qué nos debemos inspirar para definir esas competencias? ¿En qué nos debemos basar? ¿En qué nos debemos fundamentar? Y propuestas de competencias docentes hay muchas. ¿Y cómo navegar en esta tarea, ¿verdad?, de definir cuáles serían las verdaderamente necesarias para nuestros docentes? Les invitamos a que ustedes puedan conversar
a través del chat sobre qué piensan en este caso. Muy bien, seguramente ustedes han aportado ideas valiosas sobre cuáles podrían ser los referentes a la hora de formular un marco de competencias docentes. Yo en este caso quisiera proponerles que pensemos en 3 elementos que me parece que pueden ser especialmente interesantes y que he visto en el análisis de la literatura que efectivamente pues, es algo a lo cual que es algo que se suele tomar en cuenta, ¿verdad? Los que han estado involucrados en procesos de formulación de competencias docentes se han basado habitualmente en el análisis de estos 3 factores. El primero es cuáles son esos nuevos roles, ¿verdad?, que hoy en día se demandan de los docentes y de los centros educativos, ¿verdad? La enseñanza, como decía hace un momentito, ha cambiado mucho en los últimos 30 años y se espera hoy en día cosas distintas y quizás más cosas de los docentes y de los centros educativos de lo que hace décadas atrás se esperaba. El segundo elemento importante, y también lo he mencionado antes, es cuáles son esas nuevas competencias que se esperan en los estudiantes, ¿verdad? Dependiendo de cuáles sean esas nuevas competencias en estudiantes, vamos a necesitar que los docentes pues, las dominen ellos primero y estén en condiciones de desarrollarlas en sus estudiantes. Y en tercer lugar, algo también muy importante para mí, a mi juicio, que es los avances en el conocimiento disponible sobre qué significa aprender bien, de manera efectiva, ¿verdad? Sobre el aprendizaje efectivo. Y vamos a ir viendo cada uno de estos elementos. El primero sería, como les decía, los nuevos roles esperados en los docentes y en los centros educativos. Y ahí, bueno, pues hay un abanico importante de cosas que podríamos mencionar, desde promover nuevos aprendizajes, implementar nuevas formas de trabajar en la clase y fuera de ella, integrar las tecnologías digitales, atender a una heterogeneidad cada vez mayor del alumnado, desplegar nuevos estilos de relación y manejo de conflictos, ¿verdad? La conflictividad que hoy en día existe en los centros educativos es mayor, y asumir mayor responsabilidad por su propio desarrollo profesional, ¿verdad? Por mencionar solo algunos de estos nuevos roles que han aparecido recientemente y que deben ser atendidos por docentes y centros educativos. El segundo elemento que mencionaba era las nuevas competencias esperadas en estudiantes, ¿verdad? Y aquí me gustaría hablar de uno de los varios marcos de competencias del siglo XXI que existen hoy en día a nivel internacional, y me gustaría presentarles este en particular, que es el que generó el proyecto ATC 21S, porque es un proyecto en el que Costa Rica tomó parte. El Ministerio de Educación Pública y la Fundación Omar Dengo fueron parte de este proyecto internacional que dio como resultado este marco de competencias del siglo XXI, que también seguramente alguno de ustedes conoce, ¿verdad? Que las organiza en 4 grandes bloques: maneras de pensar, maneras de trabajar, herramientas para trabajar y maneras de vivir en el mundo. Este tema de las competencias en estudiantes daría para otra sesión, otro conversatorio con ustedes. Quizás decir que a veces tendemos a ver estas competencias como algo separado de los conocimientos o contenidos más propiamente curriculares. Y quizás aquí la reflexión que me gustaría dejarles es que en realidad estas competencias vienen a
transformar la manera en la que debemos abordar los contenidos curriculares, ¿verdad? Y por ponerle solamente un ejemplo, ¿verdad? Tradicionalmente aprender matemáticas implicaba, ¿verdad?, realizar fundamentalmente una serie de cálculos, ¿verdad?, con base en ciertas fórmulas y ejercitarse, repetir una y otra vez, ejercitarse en ese tipo de operaciones. Bueno, hoy en día aprender matemáticas tiene otras implicaciones totalmente diferentes, mucho más profundas, ¿verdad?, donde necesitamos que los estudiantes desarrollen la capacidad de pensar matemáticamente problemas de la vida real, ¿sí?, y aplicar las matemáticas para dar respuesta, resolver esos problemas. Y eso, bueno, ahí, ¿verdad?, se entremezcla la capacidad de resolver problemas, como pone aquí, la creatividad, la colaboración, porque la resolución de problemas vamos a ver que se va a dar en contextos de la colaboración con otros, de trabajo en equipo. Así que ahí vemos cómo contenidos curriculares y competencias del siglo XXI van de la mano y, y tienen implicaciones muy profundas sobre lo que enseñamos y cómo lo enseñamos. Y el tercer elemento que me parece fundamental a la hora de pensar cuáles son las competencias que requieren hoy en día los docentes es este aspecto de los avances que ha habido en el conocimiento sobre qué implica aprender de manera efectiva. Y aquí me gustaría presentarles la propuesta de unos autores estadounidenses que elaboraron un informe muy importante, un referente a nivel internacional, sobre qué significa aprender, y que el libro no tiene desperdicio, se lo recomiendo y está en el apartado de referencias bibliográficas que vamos a compartir con ustedes, pero que propone que los aprendizajes efectivos, o los ambientes, perdón, de aprendizaje efectivo deben tener o cumplir 4 características, deben tener 4 énfasis, deben estar centrados en los estudiantes, centrados en el conocimiento, centrados en la evaluación y centrados en la comunidad. Y esto tiene implicaciones muy importantes de cara al rol de los docentes, que, ¿verdad?, a la hora de plantearnos qué debe hacer el docente para crear ambientes centrados en los estudiantes, centrados en el conocimiento, centrados en la evaluación, centrados en la comunidad. Y quizás este material, que supongo que Andrea les compartirá, pues ahí están descritas, ¿verdad?, cuáles son esas funciones, esas grandes actuaciones que se esperaría del docente para promover este tipo de ambientes de aprendizaje. Por no alargar demasiado la presentación, no voy a entrar en el detalle, pero ahí quisiera dejarles este material para que ustedes puedan revisarlo después con más calma, ¿verdad? Solo por ponerles un ejemplo de cada una de estas características. Para crear ambientes centrados en los estudiantes, los docentes deben comprender de manera profunda cómo es que se da el aprendizaje, cómo es que se produce el aprendizaje, cómo aprendemos las personas, ¿verdad? Para crear ambientes centrados en el conocimiento, los docentes deben comprender las ideas clave que integran el contenido más neurálgico de las disciplinas que enseñan, ¿verdad?, y sus formas de producir conocimiento. Deben comprender las ideas clave, ¿verdad? Y eso va mucho más allá de saber ciertos hechos, fenómenos, fechas, ¿verdad? Deben entender las ideas clave. Esto también tiene implicaciones importantes para los procesos de formación docente.
Para crear ambientes centrados en la comunidad, los docentes deben fomentar una dinámica de grupo basada en normas sociales que estimulen el pensamiento, la consideración del error como fuente de aprendizaje, la libre expresión de ideas y la colaboración respetuosa y sinérgica. Porque en ese contexto, en ese tipo de dinámica social, es que se produce el tipo de interacción en la cual el aprendizaje se potencia. Y para crear ambientes centrados en la evaluación, los docentes deben brindar a los estudiantes frecuentes oportunidades para revisar y mejorar su pensamiento. Acabo de ponerles solamente un ejemplo de cada uno de las implicaciones de estos 4 grandes rasgos de los ambientes de aprendizaje centrados en el aprendizaje y que tienen, como digo, consecuencias para formular las competencias esperadas en los docentes. Espero que algo de lo que se ha mencionado ahora acerca de estos 3 grandes elementos en los que basarnos para formular marcos de competencias docentes, pues ustedes ya los hubieran mencionado en el espacio de discusión entre ustedes. Y ya para terminar la sesión, la última pregunta que nos querríamos hacer hoy es: ¿qué propuestas de competencias docentes ya conocen ustedes? Así que les invitamos a que interactúen en el espacio digital en torno a esta pregunta. Bueno, yo acá les presento algunas de las que yo he podido saber, y la invitación es que ustedes ahora puedan completar con el conocimiento, desde el conocimiento de lo que se ha hecho en sus países, o lo que conozcan ustedes sobre también otros lugares, se pueda completar estas tablas que tengo acá en la presentación, ¿verdad? Como a modo de ejemplo, y lo que yo he alcanzado a saber, en Norteamérica y Centroamérica tendríamos como ejemplos de cosas que se han hecho una propuesta de competencias docentes del gobierno de Guatemala bien interesante. Ahí tienen el enlace para que ustedes puedan indagar y conocerla un poquito más. Hay una propuesta también bien interesante que viene de El Salvador, que no procede de las autoridades educativas, como en el caso de Guatemala. Es una propuesta que surge a raíz de una investigación doctoral que hace un profesor salvadoreño en el marco de un doctorado conjunto con la Universidad de Barcelona, creo que, o una universidad española, y que es interesante porque nace de una investigación que él hace con formadores de docentes en las universidades salvadoreñas. Y también una propuesta interesante del Gobierno de México de competencias docentes en docentes de secundaria, ¿verdad?, que tendríamos también para estudiar. En América Latina, a nivel, digamos, de región más grande, tenemos la propuesta del proyecto Tuning, que también especifica cuáles son las competencias genéricas esperadas en los que se están formando para ser docentes en las universidades, y las específicas, ¿verdad? Y también hace un estudio muy interesante de cómo esas competencias son valoradas por los formadores, los estudiantes y por personas del sector que ya están fuera de la universidad, en cuanto a su importancia, en cuanto a su grado de realización, ¿verdad?, de logro en los egresados de las carreras de docencia. Y a nivel de Europa y de OCDE tenemos también otras propuestas que podría ser interesante estudiar, ¿verdad? Y son propuestas hechas para otros contextos diferentes del nuestro, pero que igual podrían también sernos de utilidad el conocerlas. Las he tomado de un artículo de Sánchez Tarazaga, y que hace un análisis comparativo además entre estas distintas propuestas, y bueno, hay varias, ¿verdad? 2 que proceden de la Unión Europea, una que procede de Finlandia, y que sería bien interesante
conocer, ¿verdad?, cómo plantea Finlandia, un país que tiene resultados en las pruebas PISA del nivel que sabemos que tiene, pues es interesante saber qué plantea en términos de competencias esperadas en los docentes. Y finalmente una propuesta también que plantea la OCDE. Como les decía, esto es una tabla inicial para que podamos completarla con los aportes de todos ustedes. Y finalmente les quería también presentar pues, la lista de referencias en donde ustedes quizás tengan oportunidad de explorar con un poquito más de calma pues, algunas de las ideas que hemos estado tratando esta tarde y que de nuevo, pues, para hacer un resumen de lo que ha sido la sesión, podríamos, ¿verdad?, retomar el concepto de competencia como esa combinación de saberes provenientes de distintos órdenes, ¿verdad?, del conceptual, del procedimental, del actitudinal, que nos sirven para dar respuesta de manera efectiva y ágil a las distintas situaciones o demandas a las que nos tenemos que enfrentar, y que cobra relevancia porque, bueno, está tomando mucho auge en el discurso educativo general y por tanto eso deriva en que también empiecen a preocuparse por cómo impactan en la formación docente, que nos son útiles porque nos ayudan a perfilar mejor lo que se espera de un docente considerado como un profesional competente, ¿sí? Y nos ayudan también a desplazar el foco de la enseñanza, centrado en la enseñanza, a lo que es un enfoque de aprendizaje más centrado en el estudiante y que deben fundamentarse en lo que esperamos que sepan y manejen bien los estudiantes, en lo que se entiende por un aprendizaje efectivo, ¿verdad? Y que, bueno, por suerte ya existen ejemplos de marcos de competencias docentes en los cuales pues, podemos inspirarnos para poder quizás hacer una propuesta si es que eso fuese necesario, desde cada uno el ámbito profesional en el que se desenvuelven, pues para poder ustedes hacer propuestas que tomen en cuenta lo que ya se ha hecho en este campo. Y con esto pues terminaríamos la sesión y les agradezco la atención y estamos aquí, me ofrezco a poder atender cualquier consulta que ustedes puedan tener a raíz de esta sesión de trabajo. Muchas gracias.